La infección por hantavirus es una infección que es transmitida por la presencia de los desechos de los roedores, ¿sí? Generalmente de harina, de materia fecal, que contamina las superficies. Eso se puede aerosolizar o contaminar las diferentes superficies y nosotros generalmente entra a nuestro cuerpo por vía respiratoria. Al inhalar esos desechos que se pueden desecar y nosotros los inhalamos, entran a nuestros pulmoncitos y empieza nuestro cuerpo una lucha contra el virus que ingresó por esta vía, y en esa lucha nuestro mismo cuerpo, las defensas nuestras empiezan a desencadenarse tan fuertemente que también nos empiezan a lastimar nuestros pulmoncitos, nuestros riñones, el corazón, y ahí es cuando pueden tener un desenlace muy grave la enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad realmente muy grave que, por supuesto, mientras antes podamos atender al paciente, mientras antes llegue el paciente con una infección por hantavirus a una institución donde se le pueda dar todos los servicios necesarios, por supuesto que es mejor, pero así toda la infección es muy grave y muchas veces, por más que llegue temprano y se le dé toda la asistencia posible, muchas veces el desenlace puede ser fatal, ¿sí? Es una enfermedad con alta mortalidad. ¿Qué tenemos que saber de esto? Uno de los síntomas más importantes es la fiebre alta y persistente. No es una febrícula de 30, nosotros decimos fiebre cuando hablamos de 38 grados o más, ¿sí? 37 grados es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Generalmente tenemos 36,5, 37, pero 37 no es fiebre, ¿sí? Cuando nosotros decimos fiebre es 38 grados. Es importante enseñarles a tomar la temperatura, digamos, a los chicos, a los padres, a los educadores, que lo ideal es que sea con termómetros axilares, que siempre tiene que ser en lo posible mayor, o sea, 38 grados para arriba podemos hablar de fiebre, y de 35 a 38 hablamos de febrícula, ¿sí? Y tiene mucho que ver por ahí el sobreabrigo, o sea, eso también aumenta la temperatura local, o sea que tenemos que ver realmente en qué condiciones le tomamos, porque muchas veces lo tenemos al chiquito en cama con 5 colchas en cinto y le ponemos el termómetro y muchas veces se cambia la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos que tener todas las medidas necesarias para tomar correctamente la temperatura. Nos tiene que llamar la alerta cuando esa fiebre sea mayor de 38 grados en forma persistente, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades virales, y sobre todo en los niños, que por ahí hacen un día de fiebre, que generalmente la fiebre yo le doy un antitérmico y en 8 horas no vuelve a repetir el pico, después hace un pico subfebril. Esa fiebre así viral que rápidamente me cede con un paracetamol o con un ibuprofeno y que el pico no lo repite en forma muy temprana, entre las 3 o 4 horas, generalmente es algo pasajero y que son las enfermedades virales de todos los chicos y que generalmente se autorresuelven. Ahora, cuando la fiebre es de 38 grados, yo le doy un ibuprofeno, paracetamol, lo que mejora que me diera el médico, no me baja la temperatura, o a las 3 horas me bajó y a las 3 horas de vuelta tengo 38 grados, y lo vemos al chiquito sudoroso, que tiembla, con palideces, como que se le dibuja, como si se le dibujarían los vasitos en el cuerpo. Esos son signos de alarma en los cuales yo tengo que tratar de consultar o alertar y ver a dónde puedo o establecer algún circuito de información, que es lo que hablábamos hace rato, para poder tener una atención médica lo antes posible, ¿sí? Entonces, para Hanta el síntoma principal es la fiebre. En la progresión de la enfermedad puede producir diarrea y vómitos muy levemente pasajeros y empiezan con dificultad respiratoria. El tipo de virus que nosotros tenemos de Hanta, porque hay muchos tipos de virus, ¿sí? Nosotros tenemos uno particular circulando en nuestra provincia que se transmite solo por la presencia de roedores. ¿Por qué digo solo por la presencia de roedores y por los desechos? Porque hay otros virus que están en el sur de nuestro país que también lo transmiten de persona a persona, con lo cual siempre la situación se complejiza más. Nosotros solo por la presencia de roedores, y si yo me contagio de Hanta no lo puedo transmitir a otra persona. No hay portadores asintomáticos, yo no puedo tener Hanta toda la vida, es una enfermedad aguda que la tengo y si sobrevivo, se curó y me olvido de que tuve Hanta, si no voy a tener secuelas en general, a menos que me haya producido mi mismo cuerpo un daño en los riñoncitos, que pueda llegar a quedar con alguna falla renal, pero en general, cuando yo superé la enfermedad, no voy a tener más síntomas y no voy a seguir teniendo la enfermedad. Es una enfermedad aguda que se cura, ¿sí? Es como que tuve, no sé, varicela y me curé y chao, no voy a seguir yo transmitiéndole a nadie varicela, ni me voy a hacer una portadora crónica, ¿sí? La idea era un poquito darle la introducción de Hanta, pero como les decía en un principio, lo importante es la prevención, ¿sí?
O sea, lo que yo quiero es que no lleguemos a tener estos síntomas, que no lleguemos a tener esta enfermedad en nuestras escuelas, en nuestras familias, con lo cual, ¿cuál es la medida más importante de prevención de hantavirus? La higiene, ¿sí? Y no solo de hantavirus, sino yo hago una correcta higiene de mi casa y de los lugares en donde se desarrollan los chicos, donde están todo el tiempo, voy a prevenir muchísimas enfermedades. Voy a prevenir canto, voy a prevenir meningitis, voy a prevenir diarreas. Entonces, por eso es que apuntamos a hablar de prevención, a hablar de higiene, que muchas veces hay muchísimos mitos. Nosotros el año pasado hemos dado en algunas charlas, en algunas escuelas estas mismas charlas, y cuando empezamos a hablar de cómo tienen que limpiar los lugares, nos damos cuenta que hay muchos mitos y que realmente en el afán de por ahí, yo hace 20 años que limpio la escuela y hablábamos nosotros mucho con la gente de mantenimiento que hacía la limpieza en la escuela, y cuando nosotros le decíamos, bueno, no tienen que utilizar escoba, no tienen que utilizar plumero, decían, pero toda la vida hemos limpiado de esa manera y nunca nadie les había dicho, y por ahí uno, en la obviedad de que eso tiene que ser así, en realidad es importante ir destapando mitos y darnos cuenta de cómo tenemos que hacer la limpieza, ¿sí? Primero tenemos que saber qué significa limpieza y qué significa desinfección. La limpieza es cuando yo elimino en forma mecánica, mediante la suciedad visible, ¿sí? O sea, la suciedad visible en los pisos, en las paredes, en los bancos. En cambio, desinfección es cuando elimino la presencia de microorganismos por sustancias químicas, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de una buena limpieza? Todo aquello que se encuentre limpio y seco no desarrollará gérmenes que puedan provocar infecciones, ¿sí? O sea, el objetivo de la higiene es disminuir la mayor cantidad posible de microorganismos y suciedad del medio ambiente. Que sabemos que si nosotros estamos en un lugar limpio y seco, tenemos muchas menos probabilidades de enfermarnos de cualquier tipo de enfermedad. Con lo cual es importante que esto sea así. ¿Cómo tenemos que limpiar? Por supuesto, no es lo mismo limpiar un lugar, no sé, una escuela por ahí que esté acá en medio de la ciudad que una escuela rural. Tenemos que adecuarnos a cada institución y a cada lugar. Y esto que vamos a hablar sobre higiene no es solo para las escuelas, también es para los domicilios, porque tampoco sirve mucho que nosotros en el lugar, en la escuela, tengamos todo limpio y que no sepamos por ahí en qué condiciones el chiquito vive en su casa y cómo se realiza la higiene en su casa. Entonces la idea es que todos seamos como replicadores de esto y que podamos transmitir para que en todo su ámbito el chico no esté expuesto o esté expuesto lo menos posible a este tipo de enfermedades, ¿sí? Todo va a depender entonces, según los sectores de la institución, no es lo mismo limpiar por ahí el baño o el lugar donde comen, que por ahí las aulas en donde toman clase los chicos, el tipo de superficie a limpiar y las características de la suciedad presente, ¿sí? O sea, es muy importante, por ejemplo, cuando hablábamos hace rato de por qué les hacía la diferencia entre limpieza y desinfección, donde por ejemplo yo voy a comer o le voy a dar de comer a los chicos, voy a preparar alimentos, tengo que asegurarme que no haya microorganismos. Ahora, en el lugar en donde, por ejemplo, en el piso de las instituciones, no me hace falta asegurarme que esté desinfectado, porque después yo vengo con mi zapato piso y ya contamino todo. Entonces tiene que estar limpio, no tiene que haber suciedad visible, pero no hace falta que yo esté desinfectando, ¿sí? Ya vamos a hablar ahí, por ejemplo, de la lavandina. Una de las cosas que más se usan para desinfectar y que realmente sí desinfecta es la lavandina, pero tenemos que usarla en forma correcta, almacenarla en forma correcta porque se inactiva con la luz. O sea que si yo tengo lavandina guardada en un frasco transparente, es lo mismo que tenga agua y gasté plata en comprar la lavandina y la tengo inactiva. Entonces tenemos que saber cómo manipular la lavandina, cómo se tiene que usar, cómo se tiene que diluir para realmente utilizarla bien. Y además no tiene sentido que yo use litros de lavandina para limpiar el piso cuando el chiquito generalmente no se va a sentar a comer en el piso. Tengo que hacerlo, tengo que pensar en dónde el chico va a tocar las superficies en la cual se va a meter algo a la boca y se puede contaminar con gérmenes. Entonces tengo que poner más énfasis por ahí en limpiar bien la cocina, bien el baño, donde hagan los comedores, donde apoyen la comida, y no tanto por ahí en el piso o en las paredes, que no tiene tanto impacto en el ingreso de los gérmenes. Es importante pensar en las manos. Ustedes vayan viendo todas las cosas que tocan sus manos en el transcurso del día, y cuando yo toco, todas las veces que me puedo contagiar de un montón de enfermedades. Entonces, el alcohol en gel es una medida muy importante para la higiene manos. ¿Por qué no solo nosotros, desde todas las instituciones internacionales promueven el uso del alcohol en gel?
porque en muchos lugares no tenemos accesibilidad a agua y a jabón para que se laven las manos, pero sí podemos tener por ahí dispensas de alcohol en gel para que antes de hacer la merienda, antes de comer o antes de cualquier momento en el que yo tenga que ingerir algo, me pueda higienizar con alcohol en gel en seco. Si ustedes me preguntan, ¿reemplaza el alcohol en gel al lavado con agua y jabón? Sí lo reemplaza siempre que la mano no esté visiblemente sucia. O sea, si el chiquito estuvo jugando con tierra y tiene la mano negra y yo le pongo alcohol en gel, voy a hacer un manchancho y no voy a limpiar nada, no voy a limpiar nada. Pero si la mano está visiblemente limpia, por ejemplo, si va al baño y sale, puede tranquilamente limpiarse con alcohol en gel, ¿sí? O antes de comer, si los chiquitos en general no tienen la mano visiblemente sucia, yo les puedo poner un poquito de alcohol en gel a todos en la mano y eso genera ya una buena higiene de las manos. Cuando les decía hace rato, ¿se acuerdan de que empezamos con que cuando nosotros íbamos a la escuela le decíamos que no tenían que usar plumero o escoba o escobillón? Nos miraban sorprendidos porque es el método de limpieza más habitual. Lo ideal es limpiar con métodos húmedos. ¿Por qué? Justamente ahora, cuando el ingeniero les cuente que en realidad el janta se va dispersando, se volatiliza, digamos, de los desechos de los roedores. Cuando yo paso el plumero, paso la escoba, el escobillón, lo volatilizo y voy inhalando todo este virus y carga viral que me va a producir la enfermedad. Entonces tengo que limpiar por métodos secos. O sea, se puede arrastrar quizás con un arragán y, por ejemplo, la suciedad visible, los papeles, voy levantando de alguna manera y después pasar un trapo húmedo y con el trapo húmedo ir terminando de hacer. No deberían haber en las escuelas escobas, ni escobillones, ni plumeros. En las casas, tampoco. Lo ideal siempre es el método húmedo, con un trapo húmedo o, como les decía recién, quizás con un aragán, juntar la basura, los desechos y después con un trapo húmedo le paso, pero que no sea la escoba y el escobillón, que eso genera polvillo. Ustedes vean cuando alguien está barriendo, que alrededor se va armando como una nube de polvo y eso se volatiliza y eso nos contagia de un montón de enfermedades, ¿sí? Tampoco es bueno el otro extremo, que también ahora lo vamos a ver, de tirar baldazos de agua, ¿sí? Porque tampoco es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque me van quedando, si ustedes ven en la mayoría de los pisos, hay, bueno, acá no es este caso, pero hay pedacitos de piso que están rotos, que quedan huequitos, que me van quedando como pequeños laguitos de agua, ¿sí? Eso también genera gérmenes, genera la presencia de hongos y de un montón de otras enfermedades que tampoco está buena. Entonces, si yo voy a tirar agua, tengo que asegurarme que es en una superficie en la que yo pueda completamente secarlo después. Por eso lo que decíamos hace rato, que toda superficie que esté limpia y seca no me va a transmitir enfermedades. Si yo dejo agua desparramada, también me puede transmitir enfermedades, ¿sí? Tiene que estar, nuestro objetivo es limpio y seco y sin polvo alrededor de nosotros, ¿sí? Y se vio que una de las formas de transmitir los gérmenes en los hospitales es cuando hay una mala higiene de los hospitales. Entonces se empezó a estudiar cuál era la mejor forma de limpiar y por eso surge todo esto, ¿sí? O sea, realmente todas estas recomendaciones que yo les doy no es porque sea sentido común o porque uno crea. Hay un montón de trabajos publicados que dicen cómo se tiene que hacer la limpieza en los hospitales para evitar que nosotros hagamos infecciones cruzadas, que se le dice por ahí comúnmente, en los hospitales entre un paciente y otro, o entre un paciente y los enfermeros, los médicos y el personal de la salud. Entonces todo esto nosotros lo aprendimos desde los hospitales y se vio que también se tiene que aplicar en los domicilios de cada uno, en las escuelas y todo, porque es muy efectivo para prevenir la presencia de gérmenes, ¿sí? Y le pusimos método moderno a eso, digo, porque cuando empezamos a los hospitales a ir a explicarles esto, nos decían eso la gente que hacía la limpieza, decía, bueno, pero eso es un método muy moderno para nosotros. Nosotros limpiamos hace, no sé, 50 años de esta manera y siempre limpiamos igual y no lo querían aceptar, ¿sí? Pero esto realmente está demostrado que es lo que tiene que ser. Por ahora, ustedes, bueno, conocen que todo el tiempo se estudia en todos los ámbitos y se van descubriendo cosas nuevas. Lo que se vio por ahora, que lo que corresponde a la higiene es de esta manera, que de esta manera se evitan enfermedades. Quizás más adelante se descubra alguna otra forma de limpiar que sea más efectiva y más segura, pero por ahora tiene que ser no método seco y no tirar agua, ¿sí? Nosotros lo llamamos método húmedo. Generalmente lo que se hace es, si bien llenamos, lo ideal es primero que la persona que hace la higiene tenga los elementos suficientes para realizar la higiene, ¿sí? Que tenga guantes para no
sobre todo nosotros lo vemos desde los residuos por ahí cortopunzantes, en el cual no se puede lastimar, con algún desecho de un vidrio, con algo que pueda generarle daño a la persona que realiza la higiene. Acuérdense que también, así como le tenemos que exigir a la persona que le realice que nos cuide a nosotros también tenemos que cuidar a esta persona que realiza esta tarea, porque es fundamental que la pueda realizar y que la pueda realizar bien. Entonces se colocan los guantes, llenamos un balde con agua fría y con cantidad suficiente para enjuagar el trapo o la mopa, rociar con limpiador el trapo o detergente para el piso, lo mojamos y limpiamos con el piso, con el trapo y el aragán, ¿sí? Generalmente se acepta que 2 veces a la semana se pueda arrastrar agua por si hay algún tipo de suciedad que no haya salido con el trapo, ¿sí? Pero acuérdense que cuando yo arrastre agua, tengo que asegurarme que no quede pedacitos de agua, o como decía, charquitos de agua en diferentes lugares del lugar donde yo limpié. Bueno, después, ahí hay unas fotos de hospitales porque inevitablemente por ahí son las imágenes que nosotros tenemos de higiene, pero cuando limpiamos las superficies altamente tocadas, hacemos lo mismo, o sea, mojamos un trapito, lo rociamos con algún detergente o algún desinfectante y eso es lo que pasamos sobre la superficie. Por ejemplo, sobre la mesada donde se preparan alimentos, sobre la mesada donde los chicos estudian, y eso lo tenemos que hacer no tirando agua, sino mojando un trapito con detergente o con algún desinfectante, en el caso de que sea donde preparo alimentos, y lo voy limpiando, ¿sí? Los picaportes no nos tenemos que olvidar porque es una de las zonas donde más gérmenes hay. Y otra de las zonas donde más gérmenes hay muchas veces es en las esponjas de las cocinas, que a veces quedan eternamente, y eso está lleno de bichitos y contamino todo el material que yo estoy lavando y creyendo que me está quedando limpio, lo estoy dejando totalmente sucio. Y la otra, los celulares, es súper importante que los limpiemos. Muchas veces, nosotros, como le digo, yo no puedo por ahí salirme del hospital, pero yo les digo a la gente que trabaja con nosotros en los hospitales, ustedes están en el hospital, después por ahí se cambian la ropa para ir a su casa, se lavan las manos para ir a su casa, pero el celular lo tuvieron todo el tiempo en el hospital, lo dejaron arriba de la cama del enfermo, lo dejaron en la mesa de luz, lo vuelven a meter al bolsillo y llegan a la casa y lo primero que hacen se lo dan a su hijo para que juegue. ¿Sí? Los pisos los tenemos que mantener siempre en buenas condiciones y lo tenemos que mantener limpio, como decíamos. No hace falta que el piso esté desinfectado, no hace falta que gastemos lavandina en el piso, porque el piso no lo necesito desinfectado, lo necesito limpio, ¿sí? Y para limpiarlo con un trapo, con agua y detergente, haciendo la limpieza húmeda es más que suficiente, ¿sí? Como ahí dice, la desinfección del piso no es costo efectiva. Esto nos costó una lucha por ahí en los hospitales, en donde quieren desinfectar el piso y los pacientes no se atienden en el piso, no tiene ningún sentido gastar plata en eso y no desinfectar los picaportes, por ejemplo, ¿sí? Al terminar la limpieza, lavar, que decíamos que comentaba hace rato, lavar los baldes, los trapos y las rejillas, dejar a secar y preparar soluciones de limpieza nuevas para cada espacio, ¿sí? Con lo cual tenemos que enseñar a racionalizar, o sea, si van a limpiar una ollita chiquitita, que no se preparen un balde de 10 litros, porque después van a desechar y vamos a gastar recursos. Entonces tenemos que enseñarles a que traten de, como generalmente las personas que hacen esta tarea, hacen esta tarea todos los días, que vayan midiendo la cantidad que necesitan para cada espacio, para que después que terminen ese espacio desechen, laven y preparen nuevas soluciones de limpieza para el siguiente espacio, ¿sí? Y siempre tenemos que limpiar de lo más limpio a lo más sucio, ¿sí? Porque si yo primero empiezo limpiando el baño y me puedo contaminar todo yo con el baño y después voy a limpiar la cocina, por ejemplo, voy a limpiar el aula donde están los chicos y voy contaminando y soy yo el agente que me voy transmitiendo el bichito a todos lados. Entonces primero limpiemos la cocina, que es lo que tiene que quedar más limpio, después el aula y dejemos los baños para el final. O lo otro, que no es lo más frecuente que pase, si yo puedo tener personas que hagan la limpieza del baño diferente a las personas que hacen la limpieza de la cocina, es lo ideal. Pero bueno, sé que eso no es factible ni en los hospitales a veces es factible, o sea, en ningún lugar. Pero bueno, también está bueno que sepamos que es lo ideal, digamos, para que se puede, mejor todavía. Dentro de lo que es plaga, el hombre considera una plaga a toda especie, ya sea animal o vegetal, que le provoque un daño económico, a la salud, lo que sea, ¿sí? Es sobre todo los agrónomos les encanta llamar plagas a la planta,
lo que le quita rendimiento a los cultivos, es una plaga. Entonces están acostumbrados, y el ser humano es una máquina de hacer cosas para matar. Entonces seguro cuando te dicen, me pasó muchas veces que me dicen, che, hay ratas, ¿cómo mato a las ratas? Todos piensan en eliminar a los roedores, ¿sí? O a todos, bichos, pinchucas y lo demás. Y piensa en un método de envenenamiento, piensa que existe una fumigación o un envenenamiento mágico de especies, y es un error, ¿sí? Contrario a la propagación de roedores, ¿sí?, es conseguir la disminución de esa población de roedores o de insectos, llámese por la especie que tengan el problema. Nosotros ahora vemos roedores por la transmisión de plantas, a un nivel tal que no interfiera con las tareas diarias que realiza el ser humano, ¿sí? ¿A qué le llamo yo esa interferencia? Acá pasemos, la puse en otro lado, ¿sí? Esa interferencia es un daño económico. En este caso, si fuéramos agricultores, sería daño a los cultivos, a las cosechas, a las instalaciones, porque saben que los roedores roen muebles, cartones. Si tenemos una biblioteca, se comen los libros, se comen absolutamente todo. O un riesgo sanitario, en este caso, enfermedades o muertes, ¿sí? No solamente plantas, sino también otras enfermedades como ser leptospirosis, pueden transmitir algunas parasitosis, ¿sí? Y como vemos nosotros que consideramos un éxito en ese control poblacional, ¿sí?, a cuando la población que yo tenía inicialmente se redujo de forma tal que yo en el área que habito, en este caso cuál sería la escuela y mi casa, ¿sí?, no tengo esa interferencia, no tengo la molestia de los ratones, ¿sí? Uno sabe bien que siempre uno cuando está en la casa sabe que hay ratones, porque generalmente uno tiene el cuartito donde acumula cosas, por donde en el campo generalmente se hace un hueco en el fondo y se va tirando la basura, y todo el mundo es consciente de que hay roedores, que lo ven, no ven la pis, pero sí ven la caca de los roedores que están todos juntitos ahí, o corren un armario y está el nidito de la ratita, que ella pica el cartón, trae pastito y arma su nidito bien bonito ahí, y sabemos que está, pero como nos da asco, a veces no lo dejamos ahí contar, no me jode, ¿eh? ¿Cuándo me jode? Cuando ya me enfermo de algo, ¿sí? O se enferma alguien. Como ya vimos lo que son las interferencias, a lo que llamamos, y los roedores que tenemos en nuestra zona, sobre todo en la zona de Orán, Tartagal, en nuestro Chaco tenemos lo que es el coli largo, el coli corto pequeño, el coli corto, que son los que transmiten plantas. Son roedores de zona, son rurales, ¿sí? No son las ratas que tenemos acá, estos que son enormes. Pericóptero, ¿sí? Pero no significa que el pericote no pueda llegar a traer otro tipo de enfermedades. Acuérdense que acá, sobre todo en la ciudad, ¿dónde están? En la cloaca, ¿sí?, en la basura, los basurales. Así que por ende, a los roedores los tenemos que tratar. Como les decía antes, la gente piensa que la única forma de matar, de eliminar las ratas o los roedores de las casas, de las escuelas, del edificio donde uno vive, es envenenarlos, ¿sí? Y no es si bien vocalmente me soluciona el problema, pero si yo me voy un poquito más allá del foco, del lugar cerradito donde yo estoy, el problema sigue estando, ¿sí? Entonces no es una solución el envenenamiento, sino que tenemos que pensar en un control o un manejo integrado de esa población, ¿sí?, que es conocer cómo se comporta esa especie, o sea, la dinámica de su ciclo de vida, ¿sí?, y qué relación tiene con su medio ambiente y el nuestro, porque el medio ambiente del roedor es el mismo que estamos nosotros, ¿sí?, porque tiende a anidar en donde nosotros estamos, porque no tiene predadores, está más cómodo, lo resguardamos en la lluvia, o se metió a la casa, ya le dimos un techo, ¿sí?
El lugar donde hay muchas cañas, sí. son las casas. Sí, sí. Ahora vamos de la población. No podemos pensar nosotros en exterminar la población de roedores porque biológicamente es imposible, ¿sí? Si bien el ser humano tiene la capacidad de exterminar cualquier tipo de especie, en este caso los roedores y los insectos son un poquito más complicados, ¿sí? Pero los animales grandes ya nos hemos encargado de varios, ¿sí? Próximamente el jaguarete molesta a veces, se vuelve plaga para los vaqueanos. Bueno, combinar técnicas, como dice ahí, para conseguir niveles de población de roedores bajos, que no molesten, ¿sí? ¿Qué tipo de controles hay? Tenemos controles directos, que son los físicos, químicos y los biológicos, y los indirectos, que son el ordenamiento del medio y la educación sanitaria. Directo es porque yo voy a actuar directamente sobre el animal, ¿sí? Los físicos, ¿cuáles son los físicos? Trampa, escoba, ultrasonido, pegamento, barreras eléctricas, incendio e inundación. ¿Sí? Acá nos pasó muchas veces, que por el tema de las cañas, de las cosechas de la caña de azúcar o la quema de la caña, ¿qué hacían? Los roedores que estaban en la plantación de caña, porque viven ahí, migraron hacia la población urbana. Entonces empezamos a tener casos de janta en los sectores cercanos a las plantaciones de caña. Bien, el productor cumplió su objetivo. Él aplicó un método físico para eliminar su población de roedores y nos lo pasó a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿fue efectivo? Para él sí, ¿sí? Para nosotros no. ¿Sí? Acá nos pasó muchas veces, que por el tema de las cañas, de las cosechas de la caña de azúcar o la quema de la caña, ¿qué hacían? Los roedores que estaban en la plantación de caña, porque viven ahí, migraron hacia la población urbana. Entonces empezamos a tener casos de janta en los sectores cercanos a las plantaciones de caña. Bien, el productor cumplió su objetivo. Él aplicó un método físico para eliminar su población de roedores y nos lo pasó a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿fue efectivo? Para él sí, ¿sí? Para nosotros no. Otra situación ahí es también cuando se hace deforestación cerca de las escuelas. Exactamente. Lo que hace el ser humano. Y viene el roedor No es que el ratón nos ve a nosotros y dice, perfecto, ahí está fulano de tal, yo me voy a su casa porque tengo comida, agua, techo, estoy calentito. No es así. Nosotros invadimos el espacio y ocupan las especies, ¿sí? Y ellas tienen que adaptarse a ese nuevo medio, ¿sí? Las trampas. El tema de las trampas es un método muy antiguo. Si bien es efectivo porque o atrapa vivos o muertos, los ratones, depende de qué tipo de trampa, pero si yo sé que yo tengo, supongamos en el Trementinal, en la escuela de Trementinal, yo no voy a ir a poner trampas para roedores. ¿Por qué? Porque voy a trampear ese roedor probablemente cuando la trampa le pega el chicotazo, se haga pie o se haga la caca, ¿sí? O cuando ande rondando el cebo, haga pie y haga caca, y yo cuando vaya a recoger el ratón muerto, vivo, si lo trampé con una trampa viva, me terminé adquiriendo la infección por hantavirus, ¿sí? Nosotros desde el programa de zoonosis, cuando tenemos un caso de hanta, lo que hacemos es armar un equipo de profesionales con trajes especiales, máscaras especiales, van disfrazados de lo que sería un astronauta, con cámaras de disección para estudiar esa población. No es que cualquiera pueda ir a investigar eso, ¿sí? Porque, como le dijo la doctora, tiene una mortalidad muy alta, más del 50%. O sea que te enfermas, tenés la chance del 50% de sobrevivir y el 50% de ir para el lado de San Pedro. ¿Estamos? Ahí está la pregunta acá, que ¿eso ya hicieron en el Trementinal, por ejemplo, ahora o no?
hoy es solamente limpiado, pero no entiendo que No. puedan a buscar muestras ni estudiar. Ahora el equipo que está queda una persona, así que hay que volver a armar todo eso, ¿sí? No, lo que decimos si al lugar físico de Guanetinal fue un equipo de... No, de acá de la provincia no, pero ahora entiende, digamos. A ver, chicos, ellos, por ejemplo, están trabajando acá en el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud de la provincia, pero no son los encargados de hacer la limpieza ni nada de eso. Ellos hoy nos están Aparte vos tenés que ver Eso lo si es un brote o solamente un caso aislado, ¿sí? Después tenés otro tipo que son los pegamentos, también los pegamentos son bastante efectivos, pero tienen el mismo problema. Queda la rata viva ahí, todas las heces de la rata quedan ahí, vos tenés que ir a buscarlo, ¿sí? Y retirarlo. Los ultrasonidos, que son métodos nuevos pero no muy efectivos, ¿por qué? Porque el ultrasonido no atraviesa las paredes, ¿sí? O los animales tienden a acostumbrarse, como nosotros. El que vive el edema ya se acostumbró al olor y ni lo siente. Uno que llega al edema sí se acostumbra, ¿sí? O el que vive cerca del aeropuerto ya se acostumbra al ruido del avión, ¿sí? Cuando está despegando. Lo mismo les pasa a los animales. Entonces se acostumbran al ultrasonido, funciona un tiempo y después deja de funcionar y uno al vicio. Barreras eléctricas son similares a los boyeros eléctricos que todos conocemos, pero tenemos el problema con que si tenemos perros u otro tipo de animales, o sea que son inventos que están ahí, por ejemplo. Incendios, a los pirómanos les fascina, y las inundaciones, que eso también, si bien es un método físico de exterminio de colonias de roedores, ocurre que naturalmente a veces se produce algún tipo de inundación en algún cultivo o en algo en galpones, si bien hay colonias de roedores, y pasa lo que nos pasó en Cerrenora, que los ratones de ese sector migran hacia los sectores urbanos o poblados, ¿sí? Bueno, los químicos, esto es lo que a todo el mundo les encanta. Todo el mundo llama y te dice, che, flaco, ¿qué tengo? Encontré una rata en mi casa, ¿qué compro? ¿Qué veneno compro? Es un riesgo. Trabajar con químicos es un riesgo, ¿sí? Tenemos que saber que no hay que tocarlos, porque también nos podemos contaminar si tenemos chicos. No podemos, sobre todo en la escuela, no podemos andar poniendo cebos químicos, porque si tenemos chicos chiquitos, lo primero que hacen como los es perros, los agarran y se los meten en la los boca. perros que llaman con Porque encima tienen forma de caramelo. como conflicto, Claro, sí. ¿Sí? Tenemos los fumigantes, que es una eliminación inmediata, altamente tóxica, tanto para los roedores como para nosotros, ¿sí? Que es un pote fumígeno, un potecito de plástico que lo abre, empieza a generar una combustión, se genera un gas, porque la fumigación es gas, se cierra el local, el área, y se deja actuar por unas horas, pero después tenés que estar fuera un buen tiempo porque el gas sigue ahí en la atmósfera, mata todo lo que encuentra. Quedaron roedores, quedaron gatos, quedaron perros, también se mueren, ¿sí? La quimioesterilización, que es darle un cebo con químico para que se esterilicen, si bien reduce a la población, pero a largo plazo, no inmediato como una fumigación, ¿sí? Repelentes, que también son químicos, que lo que hacen es evitar que el roedor ingrese. Y tener los rodenticidas agudos de muerte rápida, que son muchos de estos los venden en los super, y los rodenticidas anticoagulantes, que son no de muerte rápida, pero sí dentro de 2 días, 2 o 3 días, si tenés suerte lo encontrás muerto, y si no, no lo encontrás y queda el cadáver ahí por años porque se mueren ocultos y secos, entonces no generan el olor, ¿sí? Hay otros que si generan, no dejan que se pudra, entonces el olor nos hace que encontremos, pero tenemos el mismo problema. Tenemos una colonia de roedores infectados con Canta, que nos estamos exponiendo porque el cadáver del pobre animal lo tenemos que levantar, ¿sí? Los polvos, que siguen siendo químicos, que uno rocía el polvo como el polvo del veneno para las hormigas,
el roedor pasa, se le pega por la transpiración a la manito, a las patitas, y cuando él se limpia, ingiere el veneno. ¿Sí? El líquido, yo sé que hay fuentes de agua, pongo el rodenticida líquido, y cuando los animales vayan y tomen agua, se mueren. Mata roedores, mata perros, gallinas, todo lo que tome agua de ahí se muere. ¿Sí? Y granos envenenados, que es lo que usan generalmente los agricultores que tienen galpones con materia o con comida. ¿Sí? Y los métodos biológicos, ¿sí? Que acá tenemos la introducción de algún depredador. El más conocido por todo es el gato. ¿Sí? Después tenemos los hurones, esos son un poco más para la gente que quiere tener algo exótico en la casa. Los perros, los famosos rateros, que en una época la provincia tenía todo un equipo de perros cazadores de ratas, que ya se murieron todos los perros. Lechuzas, ¿sí? Que sí son buenos métodos de control de población, ¿sí? Pero mantienen niveles bajos de población. La chuña también, ¿sí? O es un buen método que la gente que no quiere entender que funciona, ¿sí? Porque vos le decís, che, me llama mi primo flaco, mira, me mandó una foto hace 2 semanas, mira la rata que encontré, y dije, bueno, andá, buscate un gato, la veterinaria que te están regalando, y dice, no, a mi mujer no le gustan los gatos, y bueno, entonces bancate las ratas. No hay otra, ¿sí? Somos mayoría. Otro método biológico es infectar a la población, a la colonia de ratones con organismos patógenos o parásitos. ¿Sí? Los parásitos, este método, si bien no es muy bueno porque hay roedores que sí toleran una alta carga de parásitos y andan chochos por la vida. ¿Sí? Y los patógenos, que esto sí es un animalicidio porque tiene una mortalidad del 80%, que se le coloca la bacteria, la salmonela, la misma parecida a la que nos agarró a nosotros, en un cebo impregnado con salmonela, y consumen eso y mata casi el 80-90% de la población. ¿Sí? Un método alto, costoso, pero no me gusta, pobres bichos también, no tienen culpa que uno esté ahí. Y el control indirecto, que a mi modo de ver es lo más importante y lo que no estamos acostumbrados a escuchar y a ver, ¿sí? Y a hacer. La industria química de los insecticidas y de los plaguicidas es muy grande, tiene muchísima publicidad, y nosotros, como estamos enamorados del celular y de la caja amplificadora del televisor, ingresa todo eso por la retina y lo asimilamos como que es lo mejor que nos puede haber pasado. ¿Sí? Compre. Los americanos venden el glifosato en el súper y te mandan, y he visto publicidades que el tipo va a meter auto a la casa y tiene una planta, le molesta la planta, entonces saca de la casa y le pone el glifosato. Ya está, se soluciona el problema mágico. ¿Sí? No te dicen los otros problemas que atrae eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros como educadores conseguir? Que el ordenamiento del medio, un control indirecto de las plagas, no solamente para roedores, sino para mosquitos, vinchuca y todo lo demás, todas las otras especies que nos molestan, que le decimos plagas, que es planificar y organizar los factores ambientales antrópicos. Yo para eso tengo que conocer cuál es el problema, ¿sí? En este caso, ¿cuál es nuestro problema? El roedor. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer cómo vive un roedor, cómo se comporta. Tenemos que saber que en la época donde hay lluvia y abundancia de alimentos, las poblaciones de esos ratones aumentan. Entonces tenemos que estar en esa época más atentos a la presencia de los roedores. ¿Sí? Tenemos que saber que ellos también se alimentan, toman agua. Entonces, en nuestro peridomicilio o en el patio de escuela no dejar alimentos o agua que ellos puedan acceder.
Agua no lo vamos a sacar porque también sabemos que con yo he visto escuelas de Chaco tienen patos, gallinas, perros a patadas, y gatos, tienen todo. Entonces, la misma agua que toman esos animales lo utilizan los ratones. Pero si la comida, sabemos que se cocina afuera, porque en el Chaco es así, vos tenés la cocina afuera, tenés el fogón allá en el fondo y tenés colgada la carne, el pan, la bolsita del pan está colgada, los huevos ahí también en una canastita que se coloca, ¿sí? Los ratones pueden trepar y acceden a todas las comidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que buscan alimento, nosotros tenemos que tener algún cajón herméticamente cerrado donde guardar los alimentos, ¿sí? Si terminamos de comer, tenemos que levantar todo, hasta las migas. ¿Por qué? Porque después los roedores van, ¿sí? Nosotros nos vamos del área y ellos están ahí esperando y se acercan, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo funciona y cuáles son las costumbres que tienen estos animales, ¿sí? Lo mismo para los insectos. Y modificar el medio para reducir el hábitat. ¿Cómo modifico el medio? Si yo sé que los roedores buscan un refugio, no voy a proporcionarle un lugarcito para que ellos hagan su nidito. Si yo sé que tengo un cuarto donde acumulo cosas, yo lo que tengo que hacer es todos los días limpiar ese cuarto. ¿Por qué? Porque la presencia mía va a hacer que el roedor no ingrese, ¿sí? Eso es modificar el medio para no generar un hábitat propicio para el roedor, ¿sí? Cuando uno acumula madera, por ejemplo. También. Vos tenés que hacer todo lo que sea acumular cosas, produce espacios en donde los insectos o roedores o lo que sea se refugie y se meta. Y ahí hagas un nidito o lo que sea. Sobre todo los alacranes, que a la gente le encanta acumular ladrillo. Y eso genera un refugio para alacranes, supongamos. ¿Sí? O las minchucas. Entonces modificar el medio es transformar en forma permanente o transitoria el área en donde nosotros estamos. Tenemos que hacer que no haya lugares en donde pueda desarrollar su ciclo, en este caso el vector que produce. Y la manipulación del medio, que es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que son actividades diarias, ¿sí? Si yo sé que las malezas altas, o sea, no las malezas, sino los pastos altos, es un hábitat donde está el roedor, porque es un roedor rural, no es urbano, que se esconde en los pastitos, en el pastizal, yo lo que tengo que hacer es cortar el pasto. Entonces, si yo mantengo en el rango de lo que es mi escuela o mi casa, el pasto cortado, yo sé que no va a haber un roedor ahí. ¿Por qué? Porque generalmente los predadores naturales lo van a ver, sobre todo las aves, lo ven desde arriba muy fácil, ¿sí? Una pregunta. Sí. El ratón, por ejemplo, rural, ¿te transmite lo mismo que el ratón urbano? Porque hay un mito que escuché muchas veces, no, pero las ratitas del campo son limpias. No. Así Se dicen. canta, se transmite. Porque no está en el canal Se canta, se la ciudad. transmite. A ver, el roedor es un reservorio del virus. El virus vive dentro del ratón, no se muere el ratón dejando, ¿sí? Lo lleva consigo, lo llevan todas las colonias. No lo transmiten los roedores que están en las ratas que tenemos acá, gracias a Dios. Acá les llega la planta, mueren todos, ¿sí? Una preguntita. Vos dijiste recién que los perros y los gatos ahuyentan, o no sé si un gato o un perro ratonero se come un ratón de estos que tienen tanta. No le pasa nada. No le pasa nada, o sea, una solución podría ser que llevemos perros ratoneros. La sola presencia del gato Sí. evita que ingrese el olor. Ellos sienten el olor al gato, desaparece. Ahora si yo al gato lo tengo gordito, lleno de alimentos y echado todo en casa, no funciona. Hay que se lo un poquito porque la bola. Dale agua nomás. Bien. Y después otra forma es la modificación y la transformación de las construcciones.
¿Qué modificación? Si yo sé que tengo el cuarto, la acumulación del cuarto bochinchero, el cuarto de guardar cositas, y yo sé que hay rata, no lo tengo que tener en el depósito. O si lo tengo que tenerlo ordenado con estante, no tener las cosas tiradas en el piso. Es una cuestión actitudinal nuestra, ¿sí? Nosotros nos metemos al lugar en donde habita naturalmente esa colonia de ratones. Entonces no podemos pensar que no van a venir hacia nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros, o prevenir, o molestarlos para que ellos no ingresen hacia el área donde estamos nosotros, ¿sí? Y esta es la correcta disposición de los residuos. El hacer el hueco en el fondo de la escuela, porque lo he visto, yo vivo en el Chaco, trabajando sobre todo con Minchuca, y es en todas las casas y en todas las escuelas está el pozo de la basura, ¿sí? No lo hago dentro del predio, me voy y lo hago más en el monte, ¿sí? Tengo que tomarme el trabajito de llevar la bolsa un poquito más allá, o trato de no tener acumulado porque no, quemo una vez a la semana. Entonces yo tengo el lunes, martes, miércoles, jueves y el sábado lleno de basura, que es alimento, que le proporciona alimento a la colonia de roedores. Y lo quemo el domingo recién. Hasta eso yo ya le doy de comer un montón de ratitas y otro bicho más, ¿no? Entonces eso es una conducta que tenemos que tratar de cambiar. Entonces sería recomendable que en todas las instituciones el pozo de la basura que tienen lo trasladen afuera. Lo más lejos posible. ¿Cuándo es algo para tener en cuenta con los directivos? ¿No? Y no de esperar voy a quemar el domingo, voy a quemar el viernes. Yo generé basura hoy, le prendo fuego hoy y después le entierro, tapo, pongo tierrita. No hago un pozo y lo tengo el pozo el año entero. Hago un buen pozo, tiro, hago fuego, se termina de consumir el fuego, tapo. Y después hago otro. Y arriba le voy poniendo, ¿sí? Porque si no es una costumbre que lleva muchos años y va a ser difícil ese tipo de costumbre radical. La distancia de la Ideal. Mira, yo te puedo decir 100 metros y el roedor también se va a ir 100 metros para allá. Mientras más lejos lo tengas, mejor, digamos, no va a estar acá. Porque es un lugar de fácil acceso, el pozo de la basura para los roedores, a la comida. No es lo mismo que si esté escabullendo para meterse a la cocina donde sabe que lo vamos a encontrar porque lo sabe y le vamos a meter un escobillazo, a que se vaya y esté tranquilito en el fondo donde saben que no vamos a ir nosotros, ¿sí? Los puntos básicos que debemos recordar del método indirecto: eliminación y reducción de fuente de alimento, eliminación y reducción de agua. Muy importante, que yo lo hubiera puesto al principio, la eliminación del refugio, ¿sí? Porque en el refugio no solamente se esconde, sino que tienen nidos, tienen crías y todo. Y la eliminación de vías de ingreso. Quedan muy bonitas, pongamos acá en la ciudad, esa planta enredadera que está en el fondo, queda enamorada del muro, queda preciosa, te queda la pared verde, pero es un lugar de ingreso. Las ratas suben, trepan, van y vienen por ahí, ¿sí? Si yo sé que tengo la cocina, tengo la suerte de tener, porque hay escuelas que están un poquito más nuevas y tienen la escuela, la cocina en una habitación. Yo sé que tengo la cocina, abajo de la puerta no le dejo el espacio de luz. Le pongo una tela, una goma, esa tela que se pone arena en medio, y la pongo ahí abajo, y es suficiente para que no ingrese. Las ventanas, si yo no voy a estar, las tengo que cerrar, si la dejo cerrada. Entonces es una buena manera de evitar el ingreso, es una buena manera de que esa colonia de roedores invada nuestra escuela, porque una vez que se meten, y son muchos, ya es un problema grave, ¿no? Y tenemos que empezar con los químicos, con todos los riesgos que tienen, ¿no? Y la educación sanitaria, tema muy importante en el manejo de plagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo educación, ¿sí?, voy a saber cómo comportarme ante la presencia de
la plaga que me esté molestando en ese momento. ¿Sí? Generar modificaciones en el comportamiento humano.